Buenos días, hermanos. Vamos a dar inicio a la escuela sabática entonando el cántico 53. Amor de Dios, tu inmensidad, el hombre no podrá contar y comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Cuando el pecar entró al hogar de Adán y Eva en Edén, Dios lo sacó, mas prometió un Salvador también. Oh, amor de Dios brotando estás, inmensurable, eternal, por las edades durarás, inagotable, raudal. Si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel, y todo hombre un escritor, y cada hoja un pincel, para expresar su gran amor, no bastarían jamás. Él me salvó y me lavó y me da el cielo además. Oh, amor de Dios brotando estás, inmensurable, eternal, por las edades durarás, inagotable, raudal. Yo sé que el mundo pasará con cada trama y plan carnal, y todo reino caerá con cada trono mundanal. Pero el amor del Redentor por siempre durará. La gran canción de salvación su pueblo entonará. Oh, amor de Dios brotando estás, inmensurable, eternal, por las edades durarás, inagotable, raudal. Para hacer una oración. Padre misericordioso, estamos muy agradecidos por cuidarnos, por protegernos y por darnos este maravilloso día de descanso para estar en comunicación contigo. Padre, te pedimos con todas nuestras fuerzas que tu Espíritu Santo esté sobre cada uno de nosotros. Y así, Padre, Él pueda moldearnos a tu voluntad y Él pueda que nosotros podamos reflejar tu carácter, porque lo necesitamos, Padre. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos críticos, Padre, y es cuando más te necesitamos, es donde más debemos devolver nuestro rostro hacia ti para implorarte tu misericordia, porque sabemos que nosotros solos no somos nada ni nadie. Por eso, Padre, aquí estamos en tu día santo, preparándonos para adorarte. Y todo te lo agradecemos en nombre de Cristo Jesús. Amén.
Ahora vamos a darle lectura al misionero de esta semana. Este misionero viene de Trinidad y Tobago y cuenta la historia de Daniel, que era un chico que tenía 11 años y en esa edad pues un vecino le dijo que por qué no se metía a aprender a bailar hip hop. Entonces él había visto este baile por la televisión, pero nunca lo había visto así al frente de él cómo bailaban, porque a él le llamaba la atención todas las piruetas que hacían, que en una sola mano daban vueltas y vueltas y todo eso. Y entonces pues él se puso a pensar y dijo, pues bien, me gustaría. Entonces se metió en ese mundo del hip hop y empezó a bailar, ganó varios concursos locales, inclusive viajó a Holanda. Y entonces la popularidad de este chico creció y creció y entonces lo que él más quería era que las chicas estuvieran detrás de él. Entonces él, de ver que sí estaba dando resultado, él siguió así, pero en un día, mientras se sentaba en la cama, escuchó una voz que le decía, ¿qué quieres hacer con tu vida? Entonces él dijo, uy, como que esa es la voz del Espíritu Santo que me está hablando. Entonces, pero él dijo, porque sus padres lo habían llevado a la iglesia cuando él era pequeño, lo habían llevado a la iglesia. Entonces allí, cuando él escuchó esa voz, dijo, no, no, Señor, no, ahora no. Entonces, pues él ahora se olvidó de eso y entonces, porque él estaba centrado era en la fama, en el dinero y sobre todo en las chicas. Entonces él decidió seguir bailando y dijo, pues yo seguiré bailando hasta que ya sea mayor. Y cuando ya sea mayor que no pueda bailar, pues volveré a la iglesia. Y así siguió él, pero una noche él empezó a sufrir pesadillas y decía que los demonios se lo querían llevar. Entonces, eso él lo desesperaba y también soñó con la venida de Jesús. Vio a Jesús con sus vestiduras blancas, que venía entre las nubes y vio que caía fuego del cielo, que todo lo derribaba, todo lo quemaba y él se despertó con su corazón pues acelerado, y entonces dijo, estoy perdido, Señor. Tengo que buscar a Dios de nuevo. Pero pasó el tiempo y tampoco lo hizo. Entonces, cuando él tenía 19 años, se trasladó a vivir con unos familiares que no eran cristianos para él poder ir a estudiar a la universidad. Y estando allí en esa casa, ninguno creía en Dios. Un día cualquiera él llegó y encontró un DVD sobre una mesa. Y él dijo, pero si este DVD debe haberlo traído una persona cristiana, porque esto es cristiano. Entonces, pero tan raro, aquí nadie es cristiano. Entonces preguntó, ¿quién compró este DVD? Nadie supo cómo había llegado. Entonces él dijo, pues ya que está aquí, lo voy a ver. Y era un DVD acerca de la historia de dónde provenía el hip hop. Entonces él lo vio y vio allí que él quedó aterrado porque se dio cuenta de que el hip hop venía de los mafiosos y también que estaba asociado con el crimen, la violencia, las drogas. Entonces él en todo esto él se sintió muy confundido y entonces vio que todo eso estaba relacionado con prácticas demoníacas. Entonces, porque él pensaba que solamente era cantar, bailar, divertirse, pero que no era nada más malo, ¿sí? Entonces al día siguiente él fue y se encontró con un amigo de baile y le preguntó
le dijo pues acerca de este duende y le dijo, ¿crees que eso es verdad? Entonces el amigo le dijo, ¿qué verdad va a ser eso? Además, ¿a quién le importa si es verdad o no es verdad? Entonces él dijo, pues bien, siguió allí bailando, pero empezó a ir a la iglesia con un primo que era adventista. Y a la mitad, él fue a una campaña de evangelización que se hizo durante un mes. Y en la mitad de esta prédicas, el pastor llamó al que quisiera bautizarse. Entonces él se levantó para ir al frente, pero resulta que cuando él se puso de pie, todo su cuerpo empezó a temblar y escuchó dos voces en su cabeza que le decían, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a dejar la fama, las chicas y el dinero por esto? ¿Qué va? No, no lo hagas. Y la otra le decía que elige a Jesús porque es el único camino que te lleva a la vida eterna. Entonces él volvió y se sentó. No fue capaz y se sentó de nuevo. Entonces, cuando llegó a su casa, él se arrodilló y oró a Dios diciéndole, Señor, si quieres que cambie mi vida, muéstrame una señal mañana. Dame las fuerzas necesarias para pasar al frente si el predicador hace una nueva invitación al bautizo. Entonces, esa noche, al día siguiente, el predicador volvió a hacer el llamado y él volvió y se levantó, pero volvió otra vez a escuchar esas voces y su cuerpo a temblar. Y entonces él ahí mentalmente, Dios mío, dame fuerza para poder hacerlo. Y entonces él sintió que alguien le daba un empujoncito por la espalda. Entonces él dio el primer paso y ya de ahí ya le fue más fácil y bueno, se bautizó. Ahora Daniel tiene 29 años y estudia teología en la Universidad Adventista del Sur del Caribe. Se considera a sí mismo un evangelista en Facebook, porque desde hace 6 años publica vídeos inspirados y da estudios por ese medio. Como resultado de su esfuerzo, se han bautizado 24 personas, simplemente por Facebook. Entonces dice que Dios es muy misericordioso con él y que le ha extendido su gracia. Por eso toma muy en serio el cumplimiento de su misión, dice. Y también da las gracias por las ofrendas del 13º sábado del 2018, porque allí fue para construir un templo en la Universidad del Sur del Caribe, en Trinidad, y que es donde él estudia. Y también nos da las gracias por tenerlos en mente a esta universidad y que las ofrendas de este 13º sábado que ayudarán a abrir en el predio un centro de capacitación misionero para jóvenes alumnos. Y este es el misionero de esta semana. Amén. Muchísimas gracias, Luz, por el misionero de esta semana. Damos gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes que se han esforzado para venir y escuchar la palabra de Dios en este hermoso día, este hermoso sábado. Feliz sábado a todos. Pues nada, una rica bendición para cada uno de ustedes. Empezamos la escuela sabática, segundo trimestre, y la escuela sabática de este segundo trimestre se llama La promesa del pacto eterno de Dios. La lección 1 se llama ¿qué ocurrió? Y esta es una pregunta que
todo deberíamos de hacerla, analizarla y pensar qué ocurrió. En aquellos tiempos Dios tuvo un plan maravilloso, uno de los planes más hermosos que se le pudo ocurrir. ¿Por qué? Porque entre esos planes estábamos nosotros, ¿no? Y el plan de Dios fue hacer esta tierra, confeccionar esta tierra. Dios dijo, se reunió con su Hijo, Espíritu Santo, y dijo, vamos a hacer esa tierra, vamos a confeccionarla, vamos a hacerla de tal manera de que podamos crear al hombre, podamos crear todo lo que hoy podemos ver, ¿no? Y Dios se dispuso en 6 días, a trabajar, hizo los cielos, hizo los mares, hizo las bestias marinas, hizo todo. Dice Génesis que Dios se detiene en el 6º día y vio, contempló las obras de sus manos. ¿Y qué dice la palabra? Que todo lo que Dios hizo era bueno. Pero no solamente dice ¿era bueno en qué? En gran manera. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Era bueno en gran manera. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Dios decide también hacer al hombre. ¿Para qué? Para que pudiese vivir feliz. Y ese era el propósito más grande con el que Dios hizo al hombre. Que el hombre pudiese glorificar su gloria, que el hombre pudiese alabarle, pero aparte de eso también Dios quería, no es que quería, Dios hizo todo lo que hizo para bendecir al hombre y que pudiese vivir feliz. Entonces, ¿qué ocurrió? Y esta es la gran pregunta, ¿qué ocurrió? En Génesis capítulo 2, versículo 16, 17, el hombre decide desobedecer. Pero tengamos en cuenta un detalle. Cuando Dios hace al hombre, le dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. A ver, yo no sé si yo soy igual que Dios. Yo no sé, dice conforme, pueda que tenga muchas cosas de las que Dios tiene, pero hay cosas que no podemos llegar, hay misterios que nosotros no podemos ser capaces de entender. Pero miremos cuán gran amor. Habían otras criaturas, otros seres conforme a la semejanza de Dios, conforme a su imagen. No, hagamos al hombre. Cuando yo escucho esto, me doy cuenta del gran privilegio que tenemos, que tienes tú, que tengo yo, porque no había otra criatura a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Privilegio enorme. ¿Qué ocurrió? El hombre, con todos los privilegios que tenía, con el privilegio de estar con Dios, caminar con Dios, con el privilegio de estar bien y no tener problemas, con el privilegio de no estar pagando facturas ni hipotecas ni nada de esto. Con todo esto privilegio, el hombre decidió desobedecer a Dios. El hombre decidió desobedecer a Dios. Y todos sabemos qué es lo que conlleva la desobediencia. Todos sabemos qué pasa cuando decidimos coger nuestro propio camino. Y esto es claro. Dios todo puede hacerlo
Dios es capaz de hacer hasta lo imaginable. Lo único que no puede hacer, lo único que Dios no puede hacer es exigirte. ¿Por qué? Porque su propio amor hace que tú seas libre, que tú y yo seamos libres. Entonces el hombre dijo, pues, como yo soy libre, voy a hacer lo que quiera. Pero el hecho de hacer lo que queramos, cuando no está bajo el propósito bueno, cuando no está bajo los propósitos de Dios, en ese caso con Adán, trae su consecuencia. Y las consecuencias pueden ser leves, pueden ser duras, las consecuencias muchas veces pueden ser de muerte. Pueden ser de muerte. El hombre decide y dijo, ¿qué le dijo Dios? Vamos a ver, Adán. Yo he hecho todo esto que tú ves para que tú estés bien, para que tú seas feliz. Imaginémonos, ¿no? Esa conversación tan bonita que tendría Dios con Adán. Para que, a ver, yo cada sábado estaré contigo o tú conmigo. Vamos a hacer muchas cosas. Todo lo que ves, de todo árbol que ves aquí podrás comer. Yo siempre le digo a mis hijas cuando hacemos culto en casa, y les pregunto, ¿vosotros creéis de que el árbol estaría en una parte visible? ¿Qué pensáis vosotros? Entre tantos árboles, pensamos de que este árbol sería el más frondoso, el más bonito, o el que estaría donde exactamente ellos estaban. A ver, si yo conociendo a Dios no creo de que le pondría el árbol a la vista de ellos, ¿no? Y es como que yo le diga a mis hijos, yo tengo unos chuches ahí, no quiero que te los comas, ¿vale? Porque si te los comes, ya sabes lo que va a pasar. Pero claro, si yo vengo, se los pongo en la mesa, bien decoradito, bien bonito, entonces ¿qué pasa? Que yo la estoy tentando. Y va a esperar que yo dé la vuelta, ¿no? Para que entonces va a decir y con uno no pasa nada. Y esto fue lo que pasó. Y yo no creo de que este árbol estaría allí para que ellos estuviesen viéndolo cada momento, Pero claro, se despertó un interés en ellos de hacer lo que no debían. Ellos comieron. Dice Génesis 2, 16, 17, mandó Jehová diciendo, de todo árbol podrás comer, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ellos decidieron desobedecer. Ellos decidieron probar la suerte. Decidieron probar a Dios. Y me llama la atención que a partir de ahí entra la tragedia al planeta Tierra. Recordemos de que todo lo que Dios había hecho era bueno y bueno en gran manera, pero decidió desobedecer el hombre y entra la tragedia al mundo. En Génesis capítulo 3, a partir del 14 al 19, vemos todo lo que se desencadenaría. ¿Por qué? Por la desobediencia. Y ahí vemos todo lo que Dios le dijo a Adán, que lo que pasaría. En el capítulo 14 dice, y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldito serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. En el 15 dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de esta. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón o en el calcañar. En el 16 dijo a la mujer, multiplicaré en gran manera los dolores de tus embarazos, con dolor darás a luz a tus hijos, tu deseo será para tu marido y tú te enseñarás, y él se enseñará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita sea la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella.
todos los días de tu vida. Y hasta ahora estamos sufriendo la consecuencia de la desobediencia de Adán. ¿Qué le vamos a decir a Adán cuando lo encontremos ahí en el cielo? ¿Qué hiciste? ¿Qué ha pasado? Bueno, ya no tendremos tiempo para eso, para estar preguntando. Amén. En el capítulo vemos que a partir del 14 al 19 todo lo que acontecería. Y es que nos damos cuenta de que cuando nosotros decidimos no obedecer a Dios, cuando nosotros decidimos no seguir las pisadas del Maestro, cuando nosotros decidimos ir por nuestro propio camino, cuando nosotros decidimos hacer lo que queremos, esto trae consecuencias. Y lo podemos ver en el día a día con nuestras vidas, con nuestra familia. Quiero contar una pequeña historia de una chica llamada Jenny. Aunque ella pensó de que sus padres no le darían permiso para ir a la fiesta. Entonces, bueno, ella pensó, dijo, quiero ir a la fiesta. Y le dijo a su padre que iría al cine con unas amigas. Aunque ella pensó de que esto estaba mal, no le dio mucha vuelta al asunto porque dijo, bueno, tampoco pasa nada. Es una mentira piadosa, lo que decimos todo el mundo, ¿no? Cuando mentimos, decidimos hacer cosas que no están bien. Pues dice la historia que la pizza estaba bien, la fiesta estaba bien, y bailaron y bebieron y tal. Su amigo Pedro, que ya estaba medio borracho, la invitó a ella y le dijo, oye, ¿por qué no vamos a dar una vuelta? ¿Por qué no vamos a dar un paseo y tal? Ella no estaba muy convencida. Ella le dijo que sí, pero Pedro le dijo, pero antes que vaya, déjame dar una caladita, una fumadita, ¿no? Y ahora vamos. Ella se sorprendió porque nunca había visto a Pedro fumando. Se fueron, cogieron el coche y ya estando en el coche, ella pensó, quizás sea cierto lo que mi padre me dijo. Quizás no esté bien lo que yo he hecho. Entonces le pidió a Pedro. Pedro escuchó cuando ella dijo esto. Y Pedro le dijo, no seas tonta, bueno, disfruta de la vida, estás joven, no pasa nada. Pero ella le pidió a Pedro, llévame a casa, por favor. No, que no te voy a llevar. ¿Qué dices? Esto empieza. No, llévame a casa. Bájame aquí. Que no. Y entre más le suplicaba Pedro, más pisaba el acelerador. Cuando de pronto vieron un resplandor de luz y aquel coche se impactó contra otro coche. Jenny se llevó la peor parte. Bueno, se llevó la peor parte, quedó gravemente herida. Y entre la confusión y medio inconsciente, ella escuchaba, ayudemos a estos jóvenes que están pasando un problema, esta está gravemente herida y bueno, se quedó. Perdió la conciencia, la llevaron al hospital, en el hospital despertó. Miremos qué pasa cuando desobedecemos, cuando no atendemos. Despertó y ella preguntó. Y Pedro, la enfermera le contestó, Pedro ha muerto. Pedro ha muerto. Wow, dice ella. Pero la enfermera le dijo, tú todavía estás muy grave y no creo que puedas resistir. Ella dijo, Señor, ¿qué he hecho? Y ella pregunta, ¿qué pasó con las otras personas que iban en el otro coche? Esas personas también han muerto. Entonces ella
Le dijo a la enfermera, dile a la familia de estas personas que me perdonen, que mentí a mi padre para poder salir y ha ocurrido esto. Dile a la familia de Pedro que me perdone. Ella murió. Murió. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Cuando termina de decir esto, la enfermera se queda en shock. O sea, la enfermera se queda como una estatua y le dice otro enfermero, ¿pero por qué no cumpliste los deseos de esta niña, su último deseo? ¿Sabe por qué no lo cumplí? Porque las personas del otro coche que murieron eran mis padres, eran sus padres, que habían salido a buscarla para llevarla a casa, pero se encontraron con esto. En mi país, por las malas decisiones de uno, mueren familias enteras. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? De que se encuentran varias familias, uno se pega con el otro y eso no queda ahí, empieza la venganza. Yo me encuentro con el otro, lo cojo a tiros, yo me encuentro con el otro a machetazos y así. Muchas familias, y no solo en mi país, en varios países. Y esto es consecuencia ¿de qué? Del pecado, de la desobediencia. Pero miremos cuán grande es el amor de Dios, que Dios, a pesar de que le dice todo lo que va a ocurrir sobre la tierra, en el versículo 21 del capítulo 3 de Génesis le dice Dios, en el 21 del capítulo 3. Y Jehová Dios hizo para el hombre y la mujer túnica de pieles y los vistió. Aquí está la promesa y la esperanza que Dios tiene para cada uno de nosotros. Aquí está. ¿Por qué? ¿De quiénes eran esas túnicas y esas pieles? Eran de algún animal, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Hubo un sacrificio. Tuvieron que matar algún animal. ¿Para qué? Para cubrir al hombre, cubrir su vergüenza, la vergüenza de la desnudez. Y eso es lo que vino a hacer Jesús por cada uno de nosotros, a cubrir nuestra vergüenza. Salmo 100, capítulo 3, ¿qué dice? Y esto es lo que tenemos que hacer. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Eso es lo primero que tengo que hacer. Reconocer que Jehová Dios me hizo. Y es verdad de que cometemos pecado. Es verdad que cada día estoy haciendo cosas ilícitas. Pero ven a Jehová, vengamos a Dios y reconozcamos que Él nos hizo. Y porque Él quiere vestirnos con túnica de pieles. Jesús quiere lavarnos, quiere limpiarnos. Y ese es el sacrificio más grande que ha hecho Dios. Entregar a su único Hijo por amor a nosotros. Amén. Que el Señor bendiga su palabra y a cada uno de vosotros. Para terminar, escuela sabática, vamos a cantar el himno 55. Bueno, a meditar. Siempre nos olvidamos de decir cantar y no podemos cantar. Dame, Señor, tu misericordia, nunca termina ni cambia jamás.
puertas casi gozo, con tu presencia me guías aquí. Fuerza, esperanza y más bendiciones, siempre derrama, Señor, sobre mí. Tú eres el Señor, eternamente fiel. Cada mañana renuevas tu amor. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Bueno, eres maravilloso, porque a pesar de las dificultades y a pesar de desobedecerte muchas veces, tus manos siempre están abiertas para poder recibirnos, porque tú eres un Dios de amor. ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese ocurrido, Señor, si no hubieses entregado a tu Hijo Jesús en la cruz por nuestras vidas? Estaríamos sin esperanza, perdidos. Y de esa esperanza hoy, Señor, queremos agarrarnos para poder ir al cielo contigo. Quédate con nosotros en este día y ayúdanos a reflexionar, Señor, de que tu amor y tu misericordia es lo que nos sostiene, porque por nuestras propias cuentas, por nuestra propia fuerza, es imposible hacer las cosas. Ten piedad y misericordia de cada uno de nosotros, de cada uno de mis hermanos. Te pido una bendición especial para todos aquellos hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales, que tú seas con cada uno de ellos, Señor, y que pronto podamos reunirnos para alabar y glorificar tu santo nombre. Todo lo que se desarrolla a partir de ahora, bendícelo, Padre. Que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestro corazón, a nuestra mente. Y que todo lo que se diga, Padre, sea para que nosotros podamos hacerlo. Te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano, y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Ahora sí, feliz sábado, hermanos, hermanas. Un breve anuncio. Nuevamente están todos invitados. A ver, perdona. Bueno, esto sí ya me han pillado así de nuevo.
del 10 al 11 de abril del 21 hay un seminario de capacitación. Yo creo que esto, ¿quién no los puede? Voy a pasar por Zoom. Pero nada, me han pillado así nuevo y ¿qué les puedo decir? Vale, esta noche nuevamente invitados a la programación que se está pasando por Zoom, estudiando la palabra. Tenemos una invitada especial que es Esther Quiles. Algunos igual ya la distinguirán, porque creo que ha compuesto una canción para exploradores, si no me falla la memoria, y tenemos al pastor que estuvo con nosotros el sábado pasado, que es Sergio Martorell. Vamos a empezar como siempre a las 8:30. No tenemos hora de finalizar porque bueno, es una programación que se está llevando cada 8 días y bien. Todos invitados, mandaremos el enlace a todos los grupos y no se lo pierdan, que de verdad que vale la pena. Y para el siguiente va a ser todavía más mejor y de verdad que es muy edificante, ¿vale? Dios les bendiga. Hola amigos, este sábado 3 de abril quiero invitaros a un nuevo programa de Estudiando su Palabra. Allí podréis escuchar un mensaje de amor y de esperanza y además, atentos, a las 8:30 estaré compartiendo mi música y mi testimonio. Así que anotadlo bien. Sábado 3 de abril, 8:30 hora española. Nos vemos. Os espero. Oremos. Buen Padre y buen Dios que estás en los cielos, Señor, te damos infinitas gracias por este día de sábado. Te damos gracias, Señor, por un día más de vida que nos das. Abre nuestros corazones y nuestras mentes, Señor, al mensaje que tengo preparado para este día. Que tú derrames el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, Señor, y nos ayudes a entender la verdad. Cuídanos y bendícenos, que te lo pido todo en nombre de Jesús. Amén. Vamos a entonar para empezar el himno 303. Se va a proyectar también.
Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fear relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. Through many dangers, toils, and snares, I have already come. 'Twas grace that led me safe thus far, and grace will lead me home. Who has promised good to me? His word my hope secures. Oh, he will my shield and portion be, as long as life endures. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we've no less days to sing God's praise than when we first begun. Then when we first Ahora, primero que todo, darle la bienvenida a todos. Veo personas que no había visto antes. Bienvenidos, sientan como en su casa. Y ahora nos pondremos de rodillas y haremos una oración. Padre misericordioso, aquí estamos para llenarnos de tu palabra, para saber cuál es el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros en este día. También, Padre, te damos gracias porque todavía podemos reunirnos y podemos estar aquí, aunque seamos pocos, porque por la pandemia no podemos, pero sabemos que hay muchos otros hermanos que nos están viendo por las redes sociales. Gracias, Padre, y pedimos bendición para cada uno de ellos y para los que estamos aquí. También, Padre, por todos aquellos que quizás no han podido venir porque están enfermos o porque tienen ciertos problemas, para que tu misericordia y tu luz llegue a cada uno de ellos. Padre,
También quédate con nosotros ahora y que tu Espíritu Santo esté sobre cada uno y podamos entender lo que tú quieres que entendamos en este día. Te lo pedimos, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora nos preparamos para la ofrenda. Mirando atrás, hoy puedo ver a cada paso tu poder, tu dirección y protección, el mar abierto para mí. Mi gratitud, mi adoración, te ofrezco, Padre, Dios de amor. Recibe el gozo que hay en mí, acepta nuestra ofrenda a ti. En salvación hoy vivo ya, y tu promesa me da paz. Yo hoy contesto, heme aquí, para tu obra he de servir. Mi gratitud, mi adoración, te ofrezco, Padre, Dios de amor. Recibe el gozo que hay en mí, acepta nuestra ofrenda a ti. Mañana no sé qué vendrá, pero confío en tu bondad. La obra que empezaste en mí, quiero mostrarla en mi vivir. Mi gratitud, mi adoración, te ofrezco, Padre, Dios de amor. Ya quiero verte regresar, contigo siempre quiero estar. Días y feliz sábado a todos. Bueno, pues vamos a dar inicio a este sermón que tengo preparado para el día de hoy. A ver la primera diapositiva. ¿Está abierto el PowerPoint? Me alegro de veros. También me alegro de saber que estamos retransmitiendo a través de YouTube, ¿verdad? Y que muchos de los hermanos están viéndonos por ese canal. Y el tema que tengo preparado para hoy es este: fieles ante la adversidad. ¿Qué dice Isaías 41:10? Dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Qué tal os ha ido este último año? ¿Ha ido bien la cosa? Esta es la situación actual, mundial. Estamos frente a una pandemia, como todos sabéis, y una economía mundial muy frágil. En cuanto a
a la pandemia todos conocemos a alguien o tenemos algún familiar o conocido que ha fallecido, ¿verdad? Debido al coronavirus. Los datos de contagio son enormes, pero los de fallecidos también. En cuanto a la economía mundial, vemos la fragilidad de la economía. Sí es cierto que la pandemia ha sacudido por todos lados, pero las empresas y muchos gobiernos, incluso países, han hecho que caigan en picado. Esa es la situación actual desde hace un año. Pero, ¿qué dice Dios a su pueblo? Lo encontramos en Mateo 7:7 y en Apocalipsis 3:20. Dice en Mateo 7:7, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es interesante que por un lado tú tienes que dar el paso de buscar a Dios y Él dice que te abrirá la puerta, que estará ahí. Por otro lado, te dice, si te llamo, ábreme la puerta y estaré contigo. Es hora quizás de abrirle la puerta a Dios debido a estas situaciones y otras que vendrán. Los ángeles participan en la vida en familia. Lo he sacado del texto que está en el libro La verdad acerca de los ángeles, que dice lo siguiente, fijaros. Antes de salir de la casa para ir a trabajar, toda la familia debe reunirse y deben orar con fervor a Dios para que los guarde durante el día. Acudir con humildad, con un corazón lleno de ternura, sería bueno recordar que cada verdadero hijo de Dios cuenta con la cooperación de los seres celestiales. Esto me recuerda que a veces nosotros intentamos hacer las cosas por nosotros mismos. No nos ponemos a pensar que tenemos un Dios amante, que tenemos un Dios el cual cuida de nosotros como lo ha hecho siempre y confiamos en poder hacerlo, en poder lograrlo, en poder salir de todo, pero a veces no podemos. Y me recuerda esto a la parábola de la oveja perdida, no sé si os acordáis. Es interesante que esa oveja perdida, cuando lo muestra Jesús está en Lucas 15 del 1 al 7, vamos a leerlo porque es interesante. Lucas 15 del 1 al 7 dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe, y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozosos. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Sabéis en esa ilustración quién es la oveja perdida? Individualmente somos nosotros. Somos nosotros la oveja perdida. Pero a nivel mundial es este mundo. Porque es este mundo el único que ha caído en pecado. Es este mundo el cual somos espectáculo al mundo. Y somos, como he dicho, individualmente nosotros
esa oveja que Jesús ha dado su vida por nosotros. Ha dejado el resto de los mundos para venir aquí a la tierra y dar su vida por nosotros, por cada uno de nosotros. Así que, ¿cómo no ponernos en manos de Dios y, como dice el texto de Elena White, ponernos en las manos de los seres celestiales? Y aún así, ¿crees que aún no tienes motivos para buscar a Dios? ¿No tienes motivos suficientes? ¿Te va bien? ¿No tienes motivos para buscar a Dios? Es triste pensar que algunos creen que no. Es triste pensar que... Es triste pensar que a veces pensamos que podemos con todo. Es triste pensar que a veces pensamos que podemos con todo, pero no es así. Y os voy a decir por qué. Hay otro libro que es Promesas para los últimos días, que dice: cuando nosotros mismos nos encargamos de manejar las cosas que nos conciernen, confiando en nuestra propia sabiduría para salir airosos, asumimos una carga que Él no nos ha dado y tratamos de llevarla sin su ayuda. Con razón podemos entonces, ¿qué? Sentir ansiedad y esperar peligros y pérdidas que seguramente nos sobrevendrán. A veces pensamos, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué no me salen bien las cosas? ¿Estás depositando tu confianza en Dios? Quizás deberías confiar más en Él. Continúa diciendo: cuando creamos realmente que Dios nos ama y quiere ayudarnos, dejaremos de sufrir por el futuro. Confiaremos en Dios, así como un niño confía en un padre amante. Entonces desaparecerán nuestros tormentos y dificultades, porque nuestra voluntad quedará absorbida. ¿Por qué? Por la voluntad de Dios. Es hora de dejar de nadar contra corriente. Y a favor de la corriente es muy fácil nadar. Pongámonos en las manos de Dios. Quizás el deseo de Dios para cada uno de nosotros sea diferente. ¿Cómo podemos reforzar nuestra confianza en Dios? Estas prácticas son muy buenas, orando cada día y estudiando la Biblia. También hay otras, ¿verdad? ¿Cómo? Involucrarnos en las actividades de iglesia, en los diferentes departamentos, sentirnos parte de la iglesia, de la familia de la iglesia. En otro libro de Elena White, Mente, Carácter y Personalidad, dice: debemos llevar al Señor en oración cualquier cosa que suscite para perturbarnos o angustiarnos. Cuando sintamos que necesitamos la presencia de Cristo a cada paso, Satanás tendrá poca oportunidad de introducir sus tentaciones. Su estudiado esfuerzo consiste ¿en qué? En apartarnos de nuestro mejor amigo, Jesús. Nosotros tenemos que dormir cada noche, pero Satanás no descansa. Y su único objetivo es que cada uno de nosotros nos perdamos. Y es así, es una realidad. Es una realidad que está ahí y que a veces no pensamos, ¿verdad? A veces te vienen los problemas, como he dicho antes, y parece que el mejor camino no es el de ponerte de rodillas y orar a Dios, sino que parece que el mejor camino es ponerte a mover, a resolver el problema, a intentar resolverlo. Pero, ¿os acordáis cuando le vino el problema a Daniel? El gran problema que le venía.
¿qué es lo primero que hizo? Orar. Orar a Dios. Él no manejaba la situación. ¿Cuántas situaciones manejamos hoy? ¿Podemos manejar hoy en día la pandemia? ¿Podemos manejar quizás la economía? Quizás nuestra economía familiar, sí, pero se puede ver de alguna manera, se puede romper esa economía, ¿verdad? Si falla un trabajo, si fallan los dos. Es decir, es difícil de manejar las situaciones, pero sabemos quién puede manejar las situaciones difíciles. Hay un experto en cuanto a manejar las situaciones difíciles, y ese es Dios. ¿Os acordáis de Noé? Noé le venía una situación bien complicada. Hay un versículo que a mí es el que más me entristece de la Biblia, que es cuando dice Dios que se arrepiente de haber hecho al hombre. Y en ese momento está ahí Noé y su familia y dice, no, por Noé voy a salvar a la humanidad. Y así fue. Le encargó un trabajo bien fácil, ¿verdad? Un trabajo bien fácil, el construir un buque, una nave enorme de madera que nunca se había hecho porque nunca había llovido. Y predicar, aparte de eso, predicar. ¿Y creéis que Noé dijo, no puedo yo con esto? Quizás pensáis que Noé se echó para atrás. Noé afrontó el problema y Noé siguió de la mano de Dios. Y Noé sobrevivió y su familia también a la tempestad que vino. En cambio, toda la demás gente no pudo hacer eso. Pero Noé predicó y quizás el momento que vivimos hoy en día es ese mismo, el de predicar. Quizás somos cada uno de nosotros un Noé, porque sabemos lo que viene encima. A Noé le venía el diluvio y nosotros sabemos que el fin está cerca. Así que tomemos ejemplo de Noé. Y aparte de nuestro trabajo, como él tenía trabajo con la fabricación del arca, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestros trabajos. Aparte, hacer el trabajo de predicar el Evangelio. Confianza plena en Dios. ¿Tenemos ejemplos en la Biblia? Ya he nombrado antes a uno de ellos, a Daniel. Pues tenemos varios, pero puedes quedarnos aquí hasta las 3 de la tarde poniendo ejemplos en la Biblia, de confianza plena en Dios y de dificultades serias, como la tuvo, por ejemplo, Josué. Dice el texto que he puesto, Josué era un líder fuerte de Israel. Nunca trató de usurpar la autoridad de Moisés. Y eso no es sencillo. No es sencillo ser segundo. No es sencillo estar detrás de uno. Nunca trató de usurpar la autoridad de Moisés. Junto a Caleb fueron los únicos 2 espías que reportaron todas las cosas maravillosas que Dios podía proveer en Canaán. ¿Os acordáis de esa historia? Qué interesante el texto, ¿verdad? 12 espías que Moisés designa van ahí a Canaán porque Dios les había dicho, esa es la tierra que os voy a dar. Van los 12 espías por todas las ciudades que había allí. Y únicamente Josué y Caleb, cuando empiezan los otros 10 espías a decir, oye, hay muchas cosas buenas, la tierra es buena, hay frutos bien grandes. Es más, había 2 de ellos cargando con un racimo de uvas enorme. Pero hay un pero. La gente de allí es enorme. Hay unos muros infranqueables. No podemos. En cambio, Josué y Caleb, ¿qué dicen? Todo eso que han dicho los otros 10 espías es cierto. Pero ¿sabéis quién viene con nosotros? Con nosotros va Dios. Y nosotros podemos. Pero las acusaciones, las afirmaciones de los otros 10 espías pudieron más que las de Josué y Caleb. Y al final no entraron en Canaán. Entrarían después, pero ahí no entraron. No nos damos cuenta que nosotros con Dios podemos todo. ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos? Daniel, he hablado un poquito del antes.
Aunque creció como esclavo en Babilonia, Daniel fue finalmente promovido a una posición de autoridad bajo el reinado de Nabucodonosor. Y después del rey Darío, siempre se mantuvo fiel a Dios. ¿Sabéis? Estos dos reyes veían algo especial en Daniel. ¿Y sabéis qué veían de especial? Que andaba con Dios y caminaba con Él. Lo mismo que hoy a nosotros nos tienen que ver diferentes. Nos tienen que ver especiales para podernos diferenciar del resto de personas que no conocen a Dios como le conocemos nosotros. Moisés. La vida de Moisés la recordamos con eventos que muestran a un hombre piadoso. Era un hombre que constantemente estaba en sintonía o en vinculación con Dios y amaba a Dios. ¿Fue difícil también el trabajo de Moisés, creéis? ¿Fue fácil o fue bien fácil? Fue difícil. Fue difícil. Pero ¿sabéis qué? Moisés tenía un plan. Dios tenía un plan en Moisés y Moisés lo cumplió. Lo mismo que vosotros. Dios tiene un plan para vosotros. Luego está en vuestras manos el cumplirlo o no. Pero Dios tiene un plan para vosotros. José, aunque fue vendido por sus hermanos, los perdonó. Tuvo una relación estrecha con Dios y fue fiel a pesar de las dificultades. Bueno, la historia de José la verdad es que da para 2 o 3 cultos. Pero resaltar de José que aunque sus hermanos lo vendieron, es decir, se portaron terriblemente mal con él, él, cuando tuvo la posición elevada en Egipto, de alguna manera podía haberles castigado, ¿verdad? Cuando vinieron a buscar alimentos. ¿Creéis que podía José haber devuelto la moneda a sus hermanos? Pero de una manera que no os dais cuenta. No sabéis el poder que tenía José en Egipto. Después del faraón, era él. Pero José tenía en su corazón a Dios. Y echaba de menos a sus hermanos. Por eso cuando vienen a buscar alimentos, lo único que hace que es entrar en un cuarto y empezar a llorar. Job. Todos conocemos la historia de Job. Job fue un hombre paciente y temeroso de Dios. Amaba a Dios, buscaba a Dios y Dios lo sabía. Era difícil también la situación de Job. Job se encontraba en una posición económica como pocos en aquel entonces. Sabemos las cantidades de animales y de sirvientes y de gente que tenía a su cargo. No es fácil cuando lo tienes todo y luego ya dejas de tenerlo. No es fácil. No es fácil seguir fiel a Dios cuando lo tienes todo y cuando luego ya no lo tienes, seguir siendo igual de fiel. ¿Cuántas veces lo hemos visto en gente? Cuando las cosas van bien, todo va bien. Estoy bien con mi familia, estoy bien con Dios. Cuando las cosas van mal, estoy mal con mi familia, estoy mal con mi trabajo, estoy mal con Dios. ¿Y al final qué? Me aparto de Dios y Satanás ha ganado. Porque como hemos dicho antes, Satanás no cesa en su empeño de que te alejes de Dios. Como no cesó en su empeño, y más en el de Job, ¿os acordáis el concilio que hubo en el cielo y estaba ahí Satanás? Y le dijo, ¿has visto, le dijo Dios a Satanás, ¿has visto a mi siervo Job? Él tiene todo, pero me es fiel. Y claro que él era fiel. Bien lo sabía Dios que era fiel. David. Múltiples veces en la Biblia David es reconocido como un hombre que siguió a Dios y fue sensible al liderazgo del Señor en su vida. Siempre decimos, ¿verdad? No, pero es que David cometió un horrible pecado, ¿verdad? Pero
Dios le perdonó. Y quizás nosotros también cometemos pecados todos los días. Y si hubiésemos estado en la posición de David, ¿qué hubiésemos hecho? No lo sabemos. Por eso es difícil criticar. Pero si Dios dice que fue un siervo fiel, es que lo fue. Hay otro libro que me gusta mucho, que es La verdad acerca de los ángeles. Es de Elena White. Yo os he puesto un par de textos. Dice, los espíritus malos, creados en un principio sin pecado, eran iguales por naturaleza, poder y gloria a los seres santos que son ahora los mensajeros de Dios. Pero una vez caídos, se propusieron deshonrar a Dios y acabar ¿con quién? Y acabar con nosotros. Satanás y sus ángeles creen que están perdidos. Lo único que quieren es que cada uno de nosotros nos perdamos con ellos. Por eso es importante aferrarnos a Dios y no alejarnos. Otro texto de ese mismo libro dice, Satanás utilizará cada oportunidad que tenga para alejar a los hombres de su alianza con Dios. Tanto él como los ángeles malignos que cayeron con él aparecerán en la tierra como hombres para engañar. Y sabéis que a veces no nos damos cuenta, pero no nos damos cuenta, que estamos en una guerra. ¿Sabéis dónde viene esa guerra? Viene si vais a Apocalipsis 12, del 7 al 9. Por favor, buscar en vuestras Biblias Apocalipsis 12, del 7 al 9. Dice así, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado, ¿a dónde? A la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Esto es lo que dice la Biblia, no lo digo yo. Aquí hay una guerra, en esta tierra hay una guerra. Y es la guerra, ¿sabéis de qué? Del bien y del mal, de Dios y de Satanás. Y tú decides, porque Dios te ha dicho, yo te voy a mostrar cuál es el camino. Ahora elige. Y como dice el texto que he puesto, Satanás utilizará cada oportunidad que tenga para llevar a los hombres en contra de la alianza que tenemos con Dios. ¿Cuál es la alianza que tenemos con Dios? ¿La de qué? Él dio a su Hijo, Jesús murió por nosotros y somos redimidos por fe. Pero nosotros decidimos. A veces pienso, cuando comentamos, jolín, qué bien nos conocen nuestra familia, ¿verdad? Nuestro padre, nuestra madre, quizás nuestro hermano, nuestra hermana. Pero ¿sabéis que hay alguien que te conoce quizás aún más que tu familia? Quizás esa persona que te conoce más que tu familia es Satanás y sus ángeles. Te conocen muy bien. Todos sabemos aquellos juegos que han estado de moda y siguen estando, como la Ouija y demás, ¿verdad? Que hablan con sus muertos, que hablan con su familia que ha muerto. Yo he escuchado historias que te cuentan de gente que dice, no, si es que algo que sabía mi madre y yo, me lo ha dicho, es mi madre. Pero no saben que Satanás está detrás de todo eso y quiere engañarlos. Y los muertos nada saben. ¿Qué podemos esperar nosotros, los seguidores de Cristo? Pues dice el texto, el poder y la malignidad de Satanás y de su hueste podrían alarmarnos con razón, si no fuera por el apoyo y la salvación que podemos encontrar en el poder superior de nuestro Redentor. Si se les dejara, nos trastornarían la razón, nos desquiciarían y torturarían el cuerpo.
destruirían nuestras propiedades y nuestras vidas. Solo se deleitan en el mal, y en la destrucción. ¿Os acordáis de ese hombre que estaba poseído? Que tenía una legión dentro de él. Ese hombre rompía cadenas y rompía todo. Imaginaros cómo tenía el cuerpo. Al poner este texto, me vino a la imagen este hombre que estaba poseído por muchos ángeles y que al encontrarse con Jesús fue lo mejor que le pudo pasar. Porque fue liberado de esa carga y volvió a ser persona. ¿Y sabéis qué? Hay muchos siervos de Dios esperando a que les llegue nuestro mensaje de esperanza. Y envuelto en tradiciones. Y por otro lado también, saben cuál es la verdad, pero tienen miedo o temor de seguir a Jesús. Pero ¿sabéis qué dice Filipenses 4:13? Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y creéis que no vamos a ser capaces de predicar el Evangelio a toda nación, tribu o lengua? ¿Vamos a poder? Claro que vamos a poder, si Dios está con nosotros. Tenemos un mensaje que podemos llevarles y el cual va a transformar su vida. Esa es la misión del pueblo de Dios. Dice en San Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. En ese texto, Jesús se lo dijo a los apóstoles. Les dijo, ahora ya conocéis, ir a predicar el Evangelio a toda nación, tribu, lengua. Pero los apóstoles ya no están. Ahora estamos nosotros, que tenemos toda la información y más que podemos tener si estudiamos la Biblia y nos acercamos más a Dios. Aprovechando las fechas en las que estamos, voy a tocar un poco unas pinceladas de las fechas en las que estamos, ¿verdad? ¿Qué se celebra en estas semanas? Se celebra la Semana Santa. ¿Creencia en Dios o tradición? Bien, el texto ese que pone procesión es un texto que he sacado de YouTube, de Google, en el cual dice o relata lo que es una procesión, que es lo más vistoso, ¿verdad? A cara internacional y también por la tele, y dice, una procesión es un desfile religioso de personas, a veces con animales, como pueden ser caballos, que hacen un recorrido de un lugar a otro. Y ahora viene lo interesante. Esto lo hacen como muestra de su creencia y de su fe religiosa. Bien, a esta imagen y otras que hay, ¿qué os parece cuando veis imágenes en la tele de gente llorando a una estatua, a un cacho de madera, ¿Qué os parece? A mí me da vergüenza e impotencia a la vez. Impotencia, ¿sabéis por qué? Por no poder compartir más el mensaje de esperanza. E impotencia porque aquí está la Biblia, que te dice, no adorarás a ninguna imagen, adorarás a Dios. Y es el mensaje que tenemos que compartir con aquellas personas. No hay que dejarse influenciar por vanas tradiciones, pero a veces el ser humano le hace falta. Quizás por el qué dirán, o quizás porque lo ha hecho toda mi familia. Pero la verdad no está ahí. La verdad está en la Biblia. La verdad está en seguir a Jesús y en seguir a Dios. No está en seguir una creencia a medida o una fe religiosa llena de tradiciones.
Y dice el texto, la verdad os hará libres. Es lo que dice en San Juan 8, 31 y 32. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si hay alguna persona, porque aquí no lo sé si va a haber alguna persona que por primera vez nos escucha, pero si de verdad queréis ser verdaderamente unos discípulos de Dios, leer la Biblia. Y conoceréis la verdad, y la verdad ¿qué? Os hará libres. Si hay alguna persona que nos está viendo a través de YouTube, le animo a que abra la Biblia y vea las diferencias, quizás, de su iglesia a lo que pone en la Biblia. Os quiero mostrar un vídeo y también a las personas que nos están viendo desde YouTube, que quizás os van a hacer cambiar de opinión y os van a aclarar muchas cosas. Es un vídeo de 2 minutos. ¿Qué hay que hacer para ser salvo? De la respuesta a esta pregunta depende tu comprensión sobre Dios, el mundo y el futuro. Básicamente hay dos opciones. O bien tengo que hacer algo para ganarme el cielo, o no hay nada que pueda hacer para merecerlo. Dentro de la primera opción se engloban todas las religiones y filosofías del mundo en las que el hombre debe sufrir, sacrificarse y portarse bien para ir al cielo o alcanzar otra dimensión. Este planteamiento parece lógico. Es aceptado por la mayoría. El que algo quiere, algo le cuesta. Casi todo el planeta comparte la opinión de que el hombre debe esforzarse por merecer la salvación, y si no lo logra, es castigado. Pero, ¿y si eso no es cierto? ¿Y si la salvación no depende de lo que hagas? Quizá durante siglos no hemos entendido bien a Dios y qué nos pide. A continuación vas a descubrir, en 2 minutos, la verdad sobre la salvación. ¿Estás preparado? Comencemos. Hechos 16 da la respuesta más clara a nuestra pregunta. ¿Qué haré para ser salvo? Cree en Jesús y serás salvo tú y tu casa. Pero hay más. Juan 3. El que cree no es condenado. El que cree tiene vida eterna. Romanos y Galatas dicen que somos salvos por la fe. En Ezequiel 33 Dios no quiere la muerte ni siquiera de los que le rechazan. Si Dios pudiera salvarte sin preguntarte, lo haría. A ti y a todo el mundo. Pero no puede porque te ha creado libre. Aunque le duela, Dios no salvará a nadie que no quiera compartir con él la eternidad. El hombre malinterpretaba la ley como un requisito que cumplir para ser salvo. Pero nunca ha sido así. La ley no te puede salvar, solo puede señalarte la idea. En Romanos 10 el cumplimiento de la ley es el amor. Jesús dice que si amas a Dios, guarda sus mandamientos. Y es que solo quien le conoce de verdad puede parecerse a él. Obedecer es resultado de una vida transformada, no su causa. Imagina que caes en un pozo y no puedes salir. Llega el rescate y te grita: ¿quieres que te saque? Sí. Pues sube. Si no puedo. Pues si no puedes, lo siento. Tu salvación debe implicar necesariamente algo que no puedas hacer solo. Si no, no sería un rescate. Lo único que está en tu mano es aferrarte a la cuerda. Eso en la Biblia se llama fe. Dios es amor y no ha creado a unos para que se salven y otros para que se pierdan. Hay cientos de versículos que invitan a todo ser humano a aceptar la vida eterna. Si no pudiesen hacerlo, Dios estaría mintiendo. En 2 de Pedro 3, Dios quiere que todo el mundo se arrepienta. Ha hecho todo lo necesario para que la salvación dependa de ti. La verdadera fe no te deja donde estás. El contacto diario con Dios leyendo y orando te transforma. Es lo que Santiago 3 define como una fe viva. ¿Y si peco? ¿Y si me equivoco? No te preocupes, 1 de Juan dice que Dios siempre te perdona. Su misericordia es infinita. Isaías 43 promete que no importa lo que hayas hecho, si te arrepientes, Dios nunca más se acordará de tus pecados. Curioso, ¿verdad? Es sencillo, pero costó mucho. El Creador tuvo que morir en tu lugar. Y esa es la clave de la historia. Juan 3:16 resume así toda la Biblia. Léelo. Por cierto, hay algo que nunca lograrás por mucho que lo intentes. Jamás conseguirás que Dios deje de amarte. No lo olvides. Aunque la mayoría piense lo contrario, la salvación no es un premio al mérito, sino un regalo inmerecido. La verdadera religión no es un conjunto de doctrinas o normas que cumplir.
Es una relación viva con el Creador que murió por ti y prometió volver a buscarte. Acéptalo y déjate salvar. El resto será una gran aventura. Importantes. Y la verdad puede hacer daño, quizás, pero es así. La mayoría puede estar equivocado. La mayoría puede estar equivocado. Es más, el pueblo de Dios siempre ha sido una minoría. Era una minoría con los apóstoles y sigue siendo una minoría hoy. Está en nuestras manos. Como ha dicho el vídeo, nosotros decidimos. Nosotros decidimos. Dios no va a imponer nada que nosotros no queramos. Nosotros decidimos si queremos seguir de la mano de Dios o queremos tomar otro camino. Somos libres. Para ir acabando, vamos a ir desarrollando el contenido de este sermón. En primer lugar, ante las dificultades, los hijos de Dios se aferran a la oración y a las promesas de Dios. Dios no te dejará. Escuchará tus oraciones y cumplirá sus promesas en tu vida. Porque Él lo ha prometido. Y Dios lo que promete, lo cumple. Satanás hará todo lo posible porque cada hombre deshonre a Dios. Ve y predica el Evangelio con aquellas personas que aún no han oído hablar de Dios. Esa es nuestra misión. Ese es nuestro objetivo. Y, para acabar, si eres un fiel seguidor de Dios, Él te hace una promesa. ¿Qué te promete? La vida eterna. ¿Creéis que es un buen regalo? La vida eterna, y no solo la vida eterna, sino con Él, en el cielo por la eternidad. Vaya maravilla. Bien, sabéis que para finalizar siempre suelo poner este tipo de diapositivas, porque es la diapositiva que más me gusta y es la que espero ver en vida cuando Cristo venga. Y dice Apocalipsis 22:12, ¿estás preparado para el encuentro con Él? Vamos a leer qué pone Apocalipsis 22:12. Lo conocemos de memoria, seguramente. Dice, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar ¿a quién? A cada uno según sea su obra. ¿Por qué según sea su obra? Porque cada uno va a decidir, cuando Cristo venga, ya cada persona ha tomado su decisión. Si seguir con Dios o estar del lado de Satanás. Os voy a contar una anécdota que me parece curiosa, que es de mi hija mayor, Lara. Ahora igual me está viendo por YouTube y estará pensando, vaya, a ver qué cuenta de mí. No es nada grave. Desde hace mucho tiempo, ella hace la oración para irnos a la cama en familia. ¿Y sabéis con qué frase acaba esa oración? Es curioso, los niños son muy curiosos y a mí me da que pensar mucho. Dice, ven lo antes que puedas a buscarnos. Ven lo antes que puedas. Y eso lo dice una niña de 7 años. Ven lo antes que puedas. ¿Creéis que Dios no quiere venir a buscarnos ya? Pero hay una misión que hacer, que es la de llevar el Evangelio a cada persona. Esa es una misión que Dios nos ha encomendado. Tenemos que pedir en oración el derramamiento del Espíritu Santo para que Dios nos dé fuerzas y despertemos de este letargo que parece que estamos sumidos, ¿verdad? Que parece que nos cuesta trabajar para Dios, que cada vez que
que hay nuevos cargos en la iglesia, me cuesta coger un cargo o me cuesta involucrarme con la iglesia. No es con la iglesia, es con Dios. Involúcrate con Dios, porque ahí está tu salvación. Porque cuanto más cerca estés de Dios, más lejos vas a estar, ¿sabes de quién? De Satanás. Y cuanto más lejos de Dios, más cerca de Satanás. Así funciona. No hay punto medio en el cual digas, no, yo voy por el camino del centro que ni a un lado ni a otro. No. Así no funciona. Funciona. O estás con Dios o estás con Satanás. Yo te animo que te involucres con Dios, con la iglesia, aunque no estés viniendo a la iglesia por las restricciones que hay, ¿verdad? Pero involúcrate con los departamentos, siempre hay trabajo para hacer. Siempre hay trabajo para hacer y Dios te necesita, como necesitó anteriormente, como vimos a José, a Moisés, a Josué, a Job. También en el día de hoy necesita a Ana, necesita a Julio, necesita a Javi, necesita a mucha gente. Somos los apóstoles del siglo XXI de Dios. Somos aquellas personas que tienen que compartir un mensaje especial. Mientras no salgamos de este letargo, vamos a seguir igual. Y la frase que dice mi hija a la noche no se va a cumplir porque Dios no va a venir. No viene porque Él no quiera, sino que viene porque en parte nosotros no queremos que venga. Porque no estamos trabajando. Hay un himno que es el 189 que dice, Cristo pronto vendrá. Y Cristo pronto vendrá, tan pronto como tú quieras que venga. Porque no sabemos cuánta vida nos va a dar Dios en esta tierra, ¿verdad? Quizás salgamos hoy de aquí, tengamos un accidente fatal y ya nuestra vida ha acabado. Es triste pensar en eso, pero puede pasar. Ha pasado. Dios nos regala cada día un día de vida, 24 horas. Sé lo mejor que puedas en esos 24 horas. Porque no sabes si vas a tener 48, 72, etcétera, etcétera. No lo sabes. Quizás a veces hacemos planes de futuro. Oye, ¿qué tal si en agosto nos vamos de vacaciones? ¿Vas a llegar a agosto? No lo sabes si llegas a agosto. No sabes si llegas el fin de semana que viene. No te equivoques. Yo no lo digo, lo dice Dios. Yo vengo pronto, pero necesito tu compromiso. El compromiso de cada uno de nosotros. Yo en esta mañana quisiera pedir vuestro compromiso. Dios sabe que mi compromiso lo tiene. Sabéis que tengo 2 hijas pequeñas y un montón de trabajo en casa. Y muchas dificultades a veces. Pero yo me comprometo con Dios. Porque yo y mi casa seguiremos a Dios. Quizás deberíamos de pensar eso cada uno de nosotros. No pensemos en futuro, pensemos en presente. ¿Qué podemos hacer hoy por Dios? Amén. Para finalizar, vamos a entonar el himno 69 que se va a proyectar. Asimismo, oraremos a Dios. Como dice el himno, Señor, cuán grande eres tú. Cuán grande eres tú, Señor, que diste tu vida por nosotros en ese plan de salvación. Divino, Señor, en ese plan de salvación en el cual, Señor, volvimos a tener la posibilidad de estar contigo por la eternidad. Te pedimos, Señor, una vez más que tú nos bendigas, que nos capacites, Señor, para poder estar siempre contigo. Que nos capacites también, Señor, para llevar ese mensaje a todo pueblo, tribu y lengua, Señor. Con nuestros vecinos, con nuestra familia, Señor. Que no nos dé miedo el compartir la verdad.
Sabemos que hay muchas dificultades, Señor, que hay muchos problemas, pero como hemos leído antes, Señor, tú todo lo puedes. Y nosotros junto a ti todo lo podemos. Quédate con nosotros, con la familia de la Iglesia, Señor, con las necesidades que hay en la Iglesia. Y también nos acordamos, Señor, de los hermanos de Haití. Por las dificultades que están pasando, Señor, fortalece nuestros corazones y quédate con nosotros, Señor. En nombre de Jesús. Amén.